Gozando de muchos títulos videojugables en su haber, la PlayStation 2 también se caracterizó por contar con decenas de títulos que nunca vieron su salida final, ya sea porque la publicadora se quedó en la quiebra, la serie a la que pertenecía iba en decadencia, su jugabilidad era demasiado costosa para llevarse a cabo, o sus desarrolladores simplemente no les gustó por dónde iba el rumbo del juego y solo se dejó a medias, abandonándose por completo. Activision quería aprovechar las grandes capacidades de la PlayStation 2 a lo grande. Descubrieron que era posible cargar una ciudad entera en el juego y luego nunca volver a tener otra pantalla de carga. La ciudad de eSport y el protagonista Jake nunca tendrían la oportunidad de mostrar lo que sucede cuando un juego estilo Grand Theft Auto se mezcla con una población de zombies. En lugar de ser uno de los mejores juegos de zombies de la historia, Activision optó por ir a lo seguro con sus otros títulos de trabajo, en donde este título de Death Rush quedaría descartado durante su producción. La Toile du Diable fue una demostración técnica de un juego de aventuras para PC y la PlayStation 2, llamado también Legends of Fear. Según Sony estaba interesada en el proyecto, pero querían que su desarrolladora Delphin terminara primero Motor Race Traffic, que irónicamente también se canceló. Desafortunadamente Delphin ya estaba en bancarrota en ese momento, y en consecuencia Legends of Fear se eliminó silenciosamente poco después. Se suponía que el juego se desarrollaría durante la Primera Guerra Mundial, y los personajes principales serían una hermana llamada Elena y su hermano. Dentro de la mansión descubrió que el difunto Anton Wildcastle aparentemente había prometido el alma de Elena a sus maestros. Legends of Fear era una mezcla entre un horror de supervivencia y una aventura de apuntar y hacer clic, debiendo de encontrar pistas e interactuar con el entorno. Mad Max Asylum fue una propuesta de videojuego de Mad Max desarrollada en 1999 por Melbourne House. En la trama, Max rescataría a una niña pequeña de una muerte segura. La morría tendría aproximadamente la misma edad que su hijo, quien fue asesinado en la primera película de Mad Max. La niña también tendría el mismo nombre que su esposa Jessie, lo que lo impulsó a cuidar al infante. No se conoce mucho de quién sería el villano principal, solo que este sería un caníbal. Debido a que el juego era coincidentemente similar a la trama de Fury Road, George Miller se negó a otorgar la licencia a Melbourne House, pensando que causaría demasiada confusión entre la audiencia. La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero cautivó y torturó la mente de los adolescentes de todo el mundo. Después de su continuo éxito con Dawn of the Dead y Day of the Dead, el editor Hip Interactive pensó que era hora de un videojuego. Con la guía del legendario director y el elenco de las películas del juego, City of the Dead iba a ser un buen momento de pesadilla. El juego habría sido perfecto para Halloween, pero desafortunadamente para una editorial pequeña como Hip, se quedaron sin dinero antes de poder terminarlo. Antes de que los juegos de rol de acción como Diablo inspiraran a las personas a atravesar el infierno, otro juego de rol posapocalíptico estaba listo para establecer el estándar. El concepto del juego, The Four Horsemen of the Apocalypse, involucró a 4 pecadores tradicionales que quedaron atrás después del rapto, en algún lugar entre jugar al jinete como Darksider y ser un creyente reformado como Left Behind. El juego habría estrenado un equilibrio interesante de gente mala luchando contra demonios peores. Muchos después de sus éxitos con Terminator y Alien, 3DO quebró y no pudo vender el trabajo realizado en el juego. A principios de la década de 2000, Blizzard Entertainment estaba buscando formas de expandir los ricos mundos de sus juegos de estrategia a otros géneros, por lo que estaba StarCraft Ghost. A diferencia de su predecesor de estrategia en tiempo real, StarCraft Ghost iba a ser un juego de disparos en tercera persona, y tenía la intención de brindar a los jugadores una visión más cercana y personal del universo de StarCraft. Siguiendo a Nova, un agente de espionaje psíquico terrano llamado Fantasma, el juego se habría ambientado 4 años después de la conclusión de StarCraft Brood War, y cubriría una conspiración sobre un proyecto militar secreto llevado a cabo por los superiores de Nova en el dominio imperial Terran. Varios retrasos en el desarrollo hicieron que Blizzard retrasara la fecha de lanzamiento y el juego no se materializó. Ya con el pasar de los años el título finalmente se daría por muerto. Se ha publicado muy poco de la historia del juego. Sin embargo, en noviembre de 2006, después del aplazamiento del juego, se publicó una novela llamada StarCraft Ghost Nova, que cubría la historia de fondo del personaje central. Aquellos que reconocen 100 Bullets de un cómic del mismo nombre conocen su historia. Durante exactamente 100 números, DC Comics publicó la historia de un grupo de personas inocentes, cómo habían sido agraviados y una organización misteriosa que les dio la oportunidad de vengarse. El videojuego habría tenido una historia como The Punisher, pero con más intriga política y dilemas morales. Podría haber sido uno de los mejores juegos de aventuras en tercera persona de todos los tiempos, pionero en escudos humanos y disparos automáticos en la cabeza. Después de asombrar a quienes lo jugaron en el E3 de 2004,
4. Los problemas de licencia lo retrasaron. Cuando esto se resolvió, se lanzó la PlayStation 3 y el juego ya no fue viable para la segunda consola de Sony. Fear and Respect es un juego de acción y aventuras en tercera persona de mundo abierto que estaba en proceso en el ahora desaparecido Edge of Reality, así como en los también desaparecidos Midway Games. Iba a ser lanzado en las consolas de Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3 y Xbox alrededor de 2006, y el desarrollo comenzó en 2004. Fue anunciado en septiembre de 2004 por Midway Games, pero no dieron más información acerca del juego, además del tráiler y las capturas de pantalla del juego, además de que se contaría con la estrella Snoop Dogg como Goldie, el protagonista principal del juego. El jugador asumiría el papel de Goldie, con la voz de Snoop Dogg, miembro de una pandilla que lucha por ganarse el respeto de Los Ángeles, que actualmente se encuentra sumida en una ola de calor durante la temporada de verano. La jugabilidad principal del juego es similar a Grand Theft Auto San Andreas, teniendo lugar en el Los Ángeles real. El jugador podría explorar la ciudad de sus anchas. Fear and Respect se canceló en silencio el 1 de marzo de 2006, aunque el juego estaba destinado a lanzarse alrededor de ese año. Midway Games no dio mucha información sobre cómo y qué causó la cancelación, por lo que no se supo más acerca del juego. El remake original de Far Cry Instincts, terminó siendo una exclusiva de Xbox, pero se planeó un port de PlayStation 2 en algún momento del desarrollo. Dado el gran éxito de la PlayStation 2, esto realmente tenía sentido. Lo que no tenía sentido fue la cancelación repentina y silenciosa del port. Simplemente no hay forma de que Far Cry Instincts se haya vendido peor en la PlayStation 2 que en la Xbox, especialmente teniendo en cuenta su estado popular. Sin embargo, algunos ports simplemente no estaban destinados a hacerlo, y Far Cry Instincts siguió siendo exclusivo de Xbox hasta la década de 2010. Los jugadores aún están descubriendo secretos en Planet Zoo, pero los dinosaurios aún tienen que asumir un papel tan destacado como lo hicieron en Jurassic Park, una serie de películas que hizo que el mundo clamara por más, incluso cuando la tercera entrega estaba lista para llegar a las pantallas. Iniciado originalmente por Vivendi, el juego quería agregar una pista de la jungla de cristal a la franquicia. Cuando los pagos se suprimieron con el desarrollador Savage, Konami intervino y completó el juego. Lo envió e incluso lo calificó la SRB, descarrilado por errores de nómina. Desde que asumió el control, Konami decidió que ya no podía seguir manteniendo la producción y dejó que el juego se desvaneciera en la memoria. Publicado como una exclusiva de Dreamcast, Spawn in the Demon's Hand no fue exactamente un favorito de la crítica en su lanzamiento, pero es un juego mucho mejor de lo que parecía indicar su puntaje de crítica. Por lo menos es de lejos el mejor juego de Spawn que existe. Para jugar este título, buscar una Dreamcast puede ser complicado, pero vale la pena. Curiosamente, el título se transfirió específicamente a la PlayStation 2 como título de lanzamiento, dado que Capcom había desarrollado y publicado el juego. No es como si se hubieran quedado sin recursos para completar el port. Sin embargo, por las razones que sean, Capcom cancelaría silenciosamente el juego. Asylum, también conocido como Dark Black, es un título de terror FPS en el que el jugador habría asumido el papel de un concursante de un programa de televisión que degenera lentamente en una pesadilla macabra. El título en su primera aparición rápidamente llamó la atención por su mezcla entre un juego de disparos en primera persona, así como poseer una atmósfera inquietante similar a los juegos de Silent Hill, en donde el terror y los enemigos grotescos estarían a la vuelta de la esquina. En su época, los editores estadounidenses Octagon estaban en conversaciones con Dark Black para asegurar los derechos de publicación mundial del juego, pero por algún motivo desconocido esto no se llegó a dar. The Magical Ninja Jiraiya Kensan es un título de plataforma de acción que fue desarrollado en 2002 por Capcom Production Studio 3. El proyecto fue anunciado en el Tokyo Game Show, pero pronto desapareció de la lista de lanzamientos de Capcom, y al final Jiraiya fue eliminado por razones desconocidas. La jugabilidad probablemente habría sido similar a la serie Mystical Ninja Goemon o iNinja, con un modo multijugador cooperativo interesante para 2 jugadores. Los jugadores también podrían convocar bestias para ayudar en las batallas y ganar nuevas bestias al vencer a los jefes del juego. El segundo jugador en modo cooperativo podría haber elegido si ser otro ninja o usar una de estas bestias. Inferno, de Dante Alighieri, ha inspirado a artistas, escritores, poetas y pensadores desde que se completó en el año 1320. Cuando las consolas de videojuegos llegaron a más hogares, era solo cuestión de tiempo para que juegos como Darksiders usaran la literatura como inspiración. The Lost habría vencido a Darksiders por 8 años si las cosas hubieran funcionado. El equipo de producción decidió actualizar el siguiente motor después de haber completado la mitad. Al mismo tiempo, Publisher Crave le dijo al equipo que cambiarían el modelo de ingresos de un AAA a un lanzamiento de presupuesto. El motor solo consumió todos los fondos, por lo que el equipo colgó los guantes.
Knights es un juego de acción plataformas que estaba en desarrollo por Lost Boys Games. El título se canceló a fines de 2003 porque Lost Boys Games se vendió a Media Republic y se renombró como Guerrilla Games cuando comenzaron a trabajar en su serie Killzone para Sony. En este cómico juego de aventuras, tu intrépido caballero enfrentó peligros al usar un entorno en el que le fallaron sus faltas de habilidad con la espada, con el juego diseñado para utilizar en gran medida la física de próxima generación para un juego de plataformas y soluciones de rompecabezas. Es interesante saber que Knights se inició originalmente como un juego de lucha multijugador para Dreamcast y PC de Digital Infinity, pero esta versión se canceló cuando Digital se fusionó con Lost Boys a finales de 1999. Orchid era una acción-aventuras beat'em up que Argonaut Games estaba desarrollando y que habría sido publicado por Namco para la Xbox original y la PlayStation 2. El proyecto comenzó con un diseño gráfico sombreado de celdas y la jugabilidad era bastante intrépida, pero 2 meses antes de que se cancelara el juego, se pidió a los desarrolladores que lo hicieran parecer más realista. Todo el equipo trabajó mucho e hizo todo lo posible para cambiar el juego, pero desafortunadamente al final, Orchid nunca se lanzó. Stargate SG-1 The Alliance es un FPS que estaba en desarrollo, basándose en la serie de televisión Stargate SG-1. Solo había poca información y medios disponibles, hasta hace algún tiempo cuando se encontró una versión beta jugable, y se comenzó a compartir todo lo que se pudo de este juego perdido. Se mostró que en cuestión de minutos, el Stargate podría transportar un jugador de ruinas al estilo egipcio a paisajes boscosos, oscuros y lluviosos. Esto se destaca ya que cada nivel es único en términos de diseño visual. El juego nunca se siente como si estuviera recorriendo un terreno antiguo, y el atractivo visual de los niveles lo mantiene fresco, emocionante y nuevo. Además, el jugador pudo viajar a través del Stargate en tiempo real. Así es, no había pantallas de carga desde el punto A hasta el punto B. Fue bastante impresionante, y la recreación de Perception de la secuencia de Stargate usando gráficos dentro del juego debió ser aplaudida. Tidal Riders es un juego de carreras deportivo que estaba desarrollando Bungarra Software en 2001. El jugador habría podido viajar alrededor del mundo en varias y diferentes pistas, competir contra la inteligencia artificial o alcanzar nuevas puntuaciones altas en modo truco. Parece que Bungarra trató de encontrar un editor para su proyecto pero sin suerte, e incluso en 2004 firmaron un acuerdo de publicación de territorio PAL con X Games LLC para lanzar el juego en Europa, pero algo salió mal, y hasta donde sabemos Tidal Riders nunca se lanzó al final, poniendo tristes a los amantes de este género. Game of the Dead es un juego de acción y horror de supervivencia, el cual habría sido de alguna forma similar a Shadow Man, donde los jugadores tomarían el papel de un moribundo que intentaría acabar con los asesinos en serie más notorios del siglo XX. Cada maníaco homicida debía ser asesinado con su propio método: asfixiado, cortado en cachitos con una motosierra, disparado con una escopeta, crucificado, etc. Tenías que obtener las armas adecuadas capaces de matar a cada jefe, tomando las de los monstruos menos poderosos que se encuentran en cada nivel. Hasta donde se sabe, su desarrolladora Burns Games no pudo encontrar un editor para Game of Dead, tal vez debido a su configuración y temática fuerte. Al final el título fue cancelado y la empresa desapareció para siempre después de unos años. Deadlight fue un concepto de juego de corta duración, ideado como un intento de salvar a Blue 52 en sus últimos meses. Se basó en el motor Stolen, pero se diseñó específicamente para aprovechar el motor de renderizado único en ese momento, iluminado dinámicamente para PlayStation 2. Estaba ambientado en el SS Hyperion, con el que el jugador se encuentra misteriosamente después de quedar varado en el mar. La mecánica principal del juego era que las luces de diferentes colores asustaban a las diferentes criaturas, y que todas las criaturas estaban asustadas por la luz muerta. El objetivo era utilizar el sistema de transmisión, de modo que el juego se transmitiera desde el disco y no requiriera cargas de nivel durante todo el juego. Al final, la editora consideró que Deadlight era una inversión de alto riesgo, por lo que tuvo que suprimirse todo el desarrollo. Voodoo Islands es una aventura de acción de mundo abierto que estaba en desarrollo en 2002 por Spirit Studios. Los jugadores pudieron jugar en 3 modos diferentes, tanto en línea como fuera de línea, siguiendo la vida de un capitán pirata embarcándote en alta mar, luchando contra los malvados caníbales, los piratas hostiles y los omnipresentes conquistadores. Tu objetivo era el de controlar todo el mar Caribe, pero esas no eran aguas tranquilas. Este era un mar traicionero lleno de piratas enemigos sedientos de sangre, peligrosos hechizos de vudú y misteriosos artefactos mágicos. A pesar de lo interesante del asunto y que tenía su respectiva ambición técnica, lamentablemente el juego fue cancelado por razones desconocidas.
Ice Nine es un FPS con elementos tácticos, inspirado en la película de Recruit, que Torus Games estaba desarrollando. El proyecto habría sido publicado por BAM Entertainment, pero por razones desconocidas nunca lo lanzaron. Durante las misiones el jugador habría podido tomar decisiones que, en última instancia, tendrían un impacto en los múltiples finales del juego. Se lanzó una versión de Game Boy Advance, pero obviamente era un juego diferente a este. El sistema estaba diseñado para hacer que el juego se sintiese más dinámico que la mayoría de los juegos de disparos. Habían 12 niveles jugables, cada uno de los cuales tenían al menos 2 estilos artísticos diferentes y de 3 a 5 secciones de carga. Cada nivel era único, contando con mucha variedad a lo largo del juego, plasmándose en bosques, minas, submarinos, edificios de oficiales y más. Pseudo Interactive estaba desarrollando un juego de Vectorman para la Sony de PlayStation 2, pero pronto se canceló por razones desconocidas. Según los informes iniciales, iba a ser muy diferente a los juegos de 16 bits de la saga. Este proyecto fue interesante porque tenía un entorno totalmente destructible y un gancho de agarre similar al que se usa en Just Cause 2. El juego estaba destinado a ser un reinicio de la serie Vectorman, compuesta por 2 juegos de Sega Genesis, pero fue cancelado debido a que la versión del reinicio de Vectorman se parecía demasiado al jefe maestro de Halo. Desde entonces han aparecido en líneas breves clips de vista previa. Metallica The Game, también conocido como Damage Inc. The Game, es un videojuego de disparos y conducción de mundo abierto de 2005, creado por Black Label Games y desarrollado por Vivendi Universal Games. El juego contaría con música y temas de la banda de heavy metal Metallica. Se lanzó un avance del juego como un archivo .mov, incluido en la parte del CD mejorado del álbum Say Danger de 2003 de la banda. El desarrollo se canceló en algún momento a fines de 2004. También se confirmó que los planes para una nueva versión del juego para la PlayStation Portable se hicieron al comienzo de la vida útil de la portátil, pero este también se canceló. Se sabe poco, aparte de que sería un juego de carreras que posiblemente se parecería tipo Twist Metal usando combate vehicular. El título de Daredevil, El Hombre Sin Miedo, en desarrollo por Encore como vínculo con la franquicia Marvel, se reveló por primera vez en el E3 de 2002. Las aventuras del héroe ciego, pero pateador de traseros, se desarrollarían en un formato de acción en tercera persona similar a los juegos actuales de Spider-Man. Los informes se mostraban optimistas, aunque desafortunadamente Daredevil se eliminó cuando Encore pasó a ser exclusivamente un editor. Por lo tanto, los fanáticos del héroe de Marvel se quedarían estos en el infortunio al saber que su videojuego tan esperado no vería su luz, así como era el prota. Taxi Driver es un juego de Papaya Studio. Contaba con un estilo GTA basado en la exitosa película de 1976 con su mismo nombre. En su historia, Taxi Driver se desarrolla 2 meses después de la película, con Travis limpiando la escoria de la ciudad. El modo de juego era similar a Crazy Taxi, donde se recoge personas y las dejas en su destino. Algunos peatones se asignarían misiones cuando se recogen, como disparar desde un vehículo o conducir a una futura escena del crimen. Una mecánica de juego interesante que se implementaría fue el medidor de estrés, ya que matar a inocentes construye el medidor. Si el estrés es demasiado, Travis se desmaya y reinicias en el último punto de control. Este juego fue desarrollado para celebrar el 30 aniversario de la película, pero su publicadora Mayesco se estaba quedando sin plata para seguir con su desarrollo, por lo tanto se cancelaría en enero de 2006. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos juegos? ¿Cuáles te hubiera gustado jugar en su versión final? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.